Mucho placer estar con vosotros. Me agrada muchísimo que han aceptado mi invitación para hablarnos un poco am, sobre, bueno, sobre la vida en suspensión, así en castellano. Creo que me salió la traducción ahora, pero vida Ujú. en suspenso en portugués. Y esto es un ciclo de conversaciones que tiene una conexión con la exposición que he comisariado y también he participado. Es un proyecto artístico en todo. La exposición Wait, donde estuve Eugenio con una obra a dormir en Palau, creo que es así. Ujú. Y luego el Museo Berardo, ahora hace unos tiempos, me ha invitado para pensar en un pequeño ciclo de conversaciones en torno de esto que es la espera, y esto de estarmos todos en esta situación um, planetaria, de estarmos aguardando en espera um, por algo, por una mudanza o algo así. Entonces, que una de las cuestiones, porque cuando ha acontecido la exposición, en el yo he hecho un cuestionario a los artistas, a mí mismo también. Ah, eh, y entonces la primera pregunta y era espera o expectativa, ¿cuál es la urgencia de esperar? Eh, Creo que esta pregunta puede ser contextualizada ahora mismo y, y no sé qué, pues, qué podéis decir sobre esto. No sé, Blanca. Bueno, yo es que a mí la idea de esa vida en suspensión, en suspenso y esa idea de la espera y del tiempo me lleva a darle la vuelta hacia el otro lado, ¿no? Hacia que estamos precisamente, creo, en un punto de inflexión, en un momento de inflexión en el que no hay tiempo. Yo no puedo evitar llevarlo hacia ese lado de la sostenibilidad, de la ecología, de la crisis climática, que es bueno, mi campo, ¿no? de investigación. Y que pues es que estamos en lo que yo llamo la década decisiva, ¿no? Del 2020-2030, donde pues si no rebajamos drásticamente las emisiones, pues era imposible llegar a esa descarbonización planteada para 2050. ¿No? Para eso tenemos que reducir drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero, aproximadamente un 10% cada año, y no solamente no estamos en esa senda, sino que seguimos con unos niveles cuyas pues, consecuencias sabemos que serán catastróficas. Entonces ahí estoy en el no hay tiempo para la espera, ¿no? Es el tiempo de actuar, tenemos que transformar esa espera en acción, creo. Y bueno, y más aún estando en mitad de una pandemia, porque sí creo que aunque la pandemia pues es una tragedia, obviamente, no podemos olvidar dos cosas. Una, la propia pandemia de la COVID-19 está íntimamente relacionada con la crisis ecológica. Y lo segundo, las consecuencias de la crisis climática serán, por no decir que en realidad ya lo están siendo, mucho más dramáticas que las de la propia COVID-19. Entonces, bueno, me voy hacia ese lado, ¿no? Hacia la espera no puede ser tal y es el tiempo, creo, de la urgencia y de esa llamada a la acción, ¿no? Muchas gracias. Eugenio, ¿qué Bueno, te o sea, parece? para mí la verdad es que el tiempo de espera ha sido muy fructífero porque de principio fue como un parón que de repente paramos todos, ¿no? Pero yo no paraba y el, el problema es que parecía que íbamos a parar, pero nunca paramos, nunca dejamos de hacer cosas, de intentar nuevas posibilidades y de sacar nuevos proyectos, ¿no? Sé que estamos en un tiempo de espera para toda la humanidad, sé que estamos siendo atacados por un
por una proteína o un virus, pero realmente creo que es un medio proteína, etcétera, con el que compartimos además creo que el 70% de nuestro ADN. Y creo además que todos sabemos que él nos está ganando, que es más listo que nosotros, actúa con más rapidez que nosotros y nosotros podemos esperar a que nuestros mejores científicos, nuestras mentes más preclaras, nos den argumentos y posibilidades para poder vencer esto, pero por ahora parece que no solo no lo estamos venciendo, sino que se va a unir a nuestras vidas durante bastante tiempo, ¿no? Y es preocupante. Lo que pasa es que la actitud de espera, yo también como Blanca la veo desde el otro punto de vista, o sea, estamos esperando, pero a la vez estamos actuando. Y creo que no solo son los científicos y la gente de ciencia la que tiene que poner remedio a esta situación, sino todos los que pensamos en cambiar el mundo y todos los que sabemos que todo está íntimamente interrelacionado, ¿no? Mm, y yo espero cada día, pero espero haciendo cosas, ¿no? O sea, mi actitud de espera es una actitud absolutamente proactiva, ¿no? Sí, sí, por eso, am, la obra que has hecho creo, con la ayuda de la comisaria Blanca, la obra que has hecho el año pasado y bueno, que ha tomado unas proporciones de visibilidad, sobre todo por los medios digitales y tecnológicos. Ha sido eso. Cuando la he visto, ha entendido eso. Los artistas no paran, no están a espera, porque la espera muchas veces para un artista es su práctica de interpretación, de sensibilidad, de mirar lo que está aconteciendo y luego hacer cosas con eso. Sí, la verdad es que de principio lo que más me llamó la atención de lo que había pasado es tu papel premonitorio como comisario a la hora de plantear una exposición justo antes de que pasara todo esto. Creo además que estas cosas no son casuales, ¿sabes? O sea, yo soy de los que piensan que las cosas que surgen así, que parecen de una forma intuitiva, no es intuición. La intuición es manejar factores que los demás no manejan y manejarlos con una soltura absurda que viene que es fruto de que esos factores son etéreos o algo así, ¿no? Pero en esa exposición que se hizo en el Berardo y que tú comisariabas, se vislumbraban ya varias cosas que luego se han concretado, ¿no? Y es verdad que da un poco de miedo el que se hayan concretado tanto, porque, o sea, desde el mismo cartel de la exposición con la foto de el muerto, con, ¿quién era el artista de? Eh, de, mm, em, Ahora Andrés Serrano. Andrés Serrano, el cadáver de Andrés Serrano era la portada y la imagen de la exposición, ¿no? Y la Sí, espera llevaba hacia ahí. Y si vas sí, concretando e hilando las piezas y después de lo que ha pasado, tienes una sensación completamente distinta de la que tenías cuando visitabas la exposición en el momento en que la hiciste, ¿no? Entonces, este tipo de casualidades para mí no lo son, no lo son. O sea, simplemente estamos manejando unos factores que los manejamos desde nuestra posición en el universo, que es la de artistas, las de pensadores, las de analizar las cosas desde otro punto de vista. Y eso lo cambia todo. Pero a veces incluso intuimos que pueden pasar cosas cuando lo estamos intuyendo todos, pero nadie se atreva a concretarlo o en una exposición, o en un catálogo, o en un discurso, ¿no? claro. Aún más porque no soy comisario de forma profesional. Ah, eh, ha, ha acontecido por una intención más de artista y entonces vamos a hacer una exposición colectiva y me interesaba mucho y la temática ha tenido mucho de conexión con lo que hago como artista.
Y, y bueno, la escuela de los artistas y de las obras tenían mucho que ver con el interés que yo tenía en estos artistas, en estas obras y en otras que no estaban porque era físicamente imposible. Pero estaba hablando de tu obra de concierto para plantas, Sí, bueno, esto ya concierto para el Bioceno, que ha sido justo em, en el tiempo en que el mundo estaba como que no sabiendo muy bien qué estaba pasando. Entonces, que el arte tiene esta fuerza poética, metafórica, simbólica, y creo que esta obra que has hecho ha tenido este efecto. No sé, aún no he hablado contigo, Nico Blanca, sobre esta obra pues, que ha sido un gran proyecto y pues te cuento que... si quieres un poco cómo surgió todo. Resulta que tiene algo que ver con la pieza que tuviste en La Espera, porque la pieza que Ah, tuviste era el Palau de la Música de Barcelona y yo dormía sobre el piano, ¿no? Y entonces allí sí, conocí a Víctor García de Gomar, que era el director artístico del Palau de la Música, ¿no? Y sí, A Víctor luego después, en 2019, le hicieron director artístico del Liceo, ¿no? Y cuando le hicieron director artístico del Liceo, me lo contó y además me invitó a la primera ópera de la que él era director artístico allí y seguimos, retomamos nuestra amistad habitual y entonces durante la pandemia, a principios de mayo, en uno de estos mensajes que le puse, oye Víctor, ¿cómo estás? Y dice, Eugenio, ¿cómo voy a estar? Tengo el teatro, el mejor teatro de ópera de Europa, vacío completamente desde hace 3 meses. Esto es un desastre, es el colapso. Y yo le dije, oye Víctor, ¿puedo presentarte un proyecto? Y dice, me encantan tus proyectos, ya sabes que hemos trabajado juntos y estoy encantado, por favor, preséntame un proyecto, ¿no? Y entonces, al día siguiente de esto, pues empecé a hacer el proyecto, hablé con Blanca para ver si quería comisariarlo desde el principio sin que supiéramos si iba a salir o no, hizo el texto, planteó lo de... una vez que le conté lo que yo quería hacer, lo del concierto para plantas, planteó una cosa en la que llevaba ella pensando mucho tiempo, que era que el antropoceno ha sido sustituido por el bioceno o debe ser sustituido por el bioceno y pues directamente de ahí surgió ya el nombre del proyecto, Concierto para el Bioceno, ¿no? Y una vez que teníamos el proyecto, a la semana siguiente se lo presenté y 2 horas después me llamó y me dijo, Eugenio, inauguramos temporada contigo en el liceo, ¿no? Y entonces, imagínate en un mes preparar todo eso. Blanca estaba en León, creo, tuvo que ir corriendo a Barcelona para ser la primera que mirara las plantas en el vivero, para adecuar todo y que viéramos que todo podía funcionar. Y mi galería Max Estrella se implicó absolutamente en esto y hizo de productor ejecutivo en esta pieza, buscó sponsor como la Caixa y como otras colecciones importantes en España que financiaron el proyecto y salió adelante. La verdad es que además coincidió justo con el día en el que terminaba el estado de alarma en España y tuvimos una suerte increíble, que fue que The Guardian, que para mí me parece el periódico más cool del mundo, hizo un artículo de doble página 3 días antes de que se inaugurara, de que hiciéramos el concierto, de tal forma que el día del concierto fuimos a la conferencia de prensa y Blanca y yo estábamos delante de 70 medios internacionales, la BBC, la CNN, etcétera, etcétera, y bueno, o sea, se convirtió en un evento absolutamente internacional y funcionó muy bien el mensaje, ¿no? La verdad es que como artista el espacio era impresionante, era
muy, muy, muy significativo. No era lo mismo hacer un concierto ahí que en otros sitios. Ya sabes además que se han hecho desde los 70 un montón de conciertos para plantas y todo esto, pero justo yo creo que en ese sitio y en ese momento era el sitio adecuado para aportar un poco de esperanza o unas nuevas posibilidades a esa relación interespecies que estábamos buscando con este concierto, ¿no? Bueno, pues sí, como ha comentado Eugenio, básicamente cuando habló conmigo, bueno, Eugenio y yo llevamos muchísimos años trabajando y colaborando juntos desde, no sé, ni cuántos años. Creo que desde la Bienal de Singapur Desde en la el Bienal de 2006 Singapur, o algo así, 2006, ¿no? ahí, desde entonces. Y bueno, pues conectaba muchísimo con las investigaciones también de todos mis últimos años en torno a la sostenibilidad y que van pues desde postulados posthumanistas hasta ecofeminismo de crecimiento, etcétera. Y bueno, era la ocasión ideal además para hablar a través de esta acción de un cambio de paradigma, ¿no? De la necesidad de reformular el presente, de hablar de pues, esta necesidad de un cambio de cosmovisión que es necesario más que nunca. Y bueno, de ahí también por eso el título, lo de emplear el bioceno, que como comentaba Eugenio, es un término que yo llevo tiempo proponiendo como alternativa al del antropoceno. En numerosos textos he criticado el término antropoceno desde hace años por parecerme bueno, pues un término absolutamente eurocéntrico, ¿no? Con unas connotaciones eurocéntricas bastante claras, que además pues, creo que se lava las manos o elude todas las implicaciones pues, políticas, económicas, especialmente coloniales, ¿no? Del deterioro ecológico del planeta, que además distribuye de manera homogénea la responsabilidad entre todos los ántropos, ¿no? Y bueno, es cierto que desde hace ya muchos años han aparecido términos o conceptos alternativos, ¿no? Pues como el euroceno, que decía Peter Sloterdijk, o el capitaloceno, sobre todo, es el que más se conoce, ¿no? Que fue acuñado por Andreas Malm y Jason Moore, pero especialmente extendido por Donna Haraway. La propia Haraway también acuñó Chuluceno, ¿no? Bueno, han surgido durante todos estos años pues muchos términos alternativos. La diferencia es que para mí yo propongo bioceno porque el énfasis lo quiero poner no en culpar, no en el tono de crítica o el señalar a los culpables de ese antropoceno como hacen todos estos términos alternativos, sino en hablar de esta nueva era que sitúe la vida en el centro, ¿no? Que creo que es lo que es más necesario en este momento y especialmente en un momento como el que estábamos, ¿no? de plena pandemia y de justamente arranque hacia esa salida al menos del estado de alarma en el que estábamos en el Estado español en ese momento. Yo quería, tengo aquí el site de Ampudia abierto, creo que puedo partillar un poco del clip creo que puede ser interesante. Uh-huh.
Nos quedamos con un poco Hacía tiempo que no lo había visto, la verdad es que fue un esfuerzo enorme, enorme con todas las plantas, conseguir las 2.293 plantas, sentarlas en sus butacas a cada una de ellas, el trabajo enorme que llevaron a cabo toda la gente del liceo, toda la gente de la galería, toda la gente de mi estudio, Blanca. Fue intenso, pero la verdad es que fue muy, 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 muy emocionante. Y como vivencia personal fue increíble. O sea, estuvimos 2 días en el teatro, pero cuando nos íbamos el segundo día, fue 2 días, ¿no? Era como si hubiéramos vivido allí siempre, ¿sabes? O sea, estábamos en ese ecosistema completamente situados y tranquilamente viviendo ahí, ¿no? Fue como si se formara una burbuja extraña con todos los 2.293 compañeros vegetales que nos acompañaban también, ¿no? Y los músicos, la verdad es que fueron maravillosos. Incluso yo creo que fue un acierto lo de elegir el tema de Puccini, Crisantemme, que como veis es algo muy parecido a un requiem. Lo escribió Puccini porque se había muerto su amigo Amadeo de Saboya, que fue un rey de España, y se murió, y esa misma noche, en 2 horas, compuso esta pieza para cuerda, y queríamos explicarle a las plantas lo tristes que estábamos, la situación compleja en la que estábamos viviendo, y la mejor forma de transmitirlo era con la cultura, con la música y con un tema como este, triste y melancólico, ¿no? De hecho, estuvimos 3 días enteros sin 3 salir de días, ahí. eran 3 Porque días. estuvimos un día entero solamente acomodando plantas en sus butacas. Es verdad, es verdad. Y luego los otros 2 días filmando y haciendo el concierto, exacto. Sí, sí. Solo colocando plantas de un día entero, porque eran, claro, 2.292 plantas. increíble, increíble. Sí. Colocando una a una en su Sí. silla y luego, ¿estás bien?
Exacto, Exacto, exacto. O sea, no solo había que colocarlas, sino que había que mimarlas también, ¿no? Y además Claro, había que claro. hacerlo en un tiempo récord porque lo máximo que podían estar las plantas sin que les fueran atendidas y regadas eran 3 días, es lo que nos dijeron en el vivero. Como sabes, además, después de estar allí, las plantas se las llevaron para que los que habían cuidado de nuestras vidas, los expertos en cuidar la vida, que son el personal sanitario, pues se quedaran las plantas más pequeñas para que pudieran vivir en sus casas, ¿no? También, ¿no? Fantástico. Ahora una propuesta, tienes que pedir a toda la gente, aún si aún no lo hiciste, que te envíen fotos de las plantas en sus casas. Ah, bueno, o sea, no sé si es demasiado íntimo, pero bueno, la verdad es que yo creo que estarán estupendamente en las... hubo una cosa que hicimos para valorizarlas un poco y para que se acordaran de que venían de ahí, que fue cada una de las plantas tenía en su tiesto una etiqueta, una pegatina, explicando que la planta había asistido al concierto Oh, del Bioceno y bueno, en el ADN de la planta se había sumado el que había asistido a un concierto dentro del liceo y estaban todas firmadas y numeradas por mí también las plantas, ¿no? fantástico. Eh, es que muchas veces el artista hace su obra que va a estar en una galería, en el museo. Am, y bueno, personas la ven, están con la obra, pero muchas veces no tantas personas cuanto el artista o el comisario, el director del museo, em, le gustaría, porque, bueno, la gente es que Sí, eso no es, depende de los artistas directamente, ¿no? sí, lo que ha pasado aquí es que aunque o casi nadie ha estado en aquel momento em, con los medios como ahora hemos visto aquí en la pantalla del ordenador, em, la experiencia de la obra Mm. ha llegado a mucha gente. Sí, Ha era sido, increíble que un concierto que solo era para 2.290 plantas, pues una semana después en la CBS americana, solo en el Twitter de la CBS tenía 4 millones de visualizaciones el vídeo, o en la página del liceo a la semana siguiente había 150.000 personas que habían visto el concierto. Te aseguro que no esperábamos una cosa así en ningún claro. momento y que se convirtieron esos seres vegetales que asistieron al concierto en unos interlocutores muy, muy, muy válidos para que nos comunicáramos los humanos entre nosotros también, ¿no? Y eso funcionó muy bien, la verdad. Sí, yo creo que la precisión de la carga poética de la obra ha sido así reconocible y como dices, como estaba escrito, es un momento simbólico que, bueno, que se propone ah, que exista una reflexión sobre lo que está pasando. Sí, Creo yo creo que que ahí tuvo muchísimo que ver Blanca porque acotó conceptualmente perfectamente la obra, ¿no? O sea, tal como lo planteó en el discurso que sacamos, ¿no? Y por eso yo creo que tuvo tan buena recepción en los medios, ¿no, Blanca? Bueno, yo es que creo que estamos en un momento en el que el repensarlo todo desde postulados posthumanistas es más necesario que nunca, ¿no? Y situarnos pues, como seres ecodependientes e interdependientes, ¿no? Y entender esa coexistencia entre especies como el único camino posible ya, ¿no? Hacia una nueva era. Y yo creo que la pandemia a todas y todos nos hizo reflexionar en esa dirección también, o quiero pensarlo, ¿no? Quiero creerlo, igual soy demasiado optimista también en ese sentido, pero entonces
creo que tenía que ver con eso y con el momento justo también, ¿no? Al final creo que en un momento como ese toda la humanidad estaba más sensible, que tal vez por eso también el arte y la cultura creo que ha jugado un papel bastante importante, ¿no? durante la pandemia y lo jugará, creo, de cara a futuro, precisamente por esa capacidad, ¿no? del arte para cambiar los relatos, ¿no? o para construir nuevos relatos en un momento en el que precisamente con la pandemia nos dimos cuenta más que nunca que los relatos habían fallado, ¿no? hasta ahora. Y al final, bueno, pues el arte apela a esa construcción de esas nuevas narrativas que necesitamos más que nunca. Y, y, ha pasado que el artista y la obra han conquistado un espacio de la atención de todos. Y eso es lo que no es habitual que pase. Entonces, que me pareció muy, muy simbólico lo que ha pasado y también lo que ha pasado desde el punto de vista de la explosão mediática, em português. Es mediática. A explosão mediática del efecto de la obra. Entonces, que me parece muy simbólico esto, porque, como dices, la gente estaba en una situación de espera y de atención a lo que está alrededor. Como muchas veces el artista está o hace, es su trabajo, estar a mirar lo que pasa en su alrededor, bueno, el artista y no so, quien piensa, quien habla y escribe sobre lo que está pasando. Entonces, que me pareció muy interesante ahora hablar sobre eso en conexión con lo que ha sido esto de wait, de la espera y de estarmos ahora también en un momento de suspensión, creo que es la palabra en castellano, ¿no? Yo creo que tiene también que ver con que Eugenio además sabe utilizar un lenguaje universal, ¿no? que tiene que ver con esa conexión que comentabas, donde al fin y al cabo su público no se acota solamente a ese círculo más cerrado del ámbito del arte contemporáneo, que al final bueno, pues suele estar más limitado, sino que en su caso no solamente esta obra, sino en general todo su corpus, ¿no? de trabajo, creo que sabe interpelar a todo tipo de capas de públicos, ¿no? Un público muchísimo más multidisciplinar, porque al final, bueno, pues es el uso de ese lenguaje más universal el que al final, desde cualquier tipo de contexto, yo creo que te Claro. llega, ¿no? Sí, sí. El hecho cotidiano, como el hecho de dormir, ¿no? Que es una cosa que llega a todos, pero y con eso, con esa articulación, concordo que las obras tienen esta potencia. Y bueno, que ha sido muy interesante que hemos hablado sobre esto y que nuestra conversación podría continuar. Pero creo que hemos hablado de cosas muy importantes y esta obra en particular de Eugenio con Blanca ha sido un momento interesante que quería que hablásemos en este ciclo de conversaciones, que son cuatro conversas con grupos distintos de personas. Luego sabréis, conoceréis los otros. Y ha sido un placer hablar con vosotros. Muchas gracias por tener aceptado la invitación y una continuación de proyectos fantásticos para ti,
Eugenio, para ti, Blanca, también ahora en Cuenca, con tu proyecto, creo que va a ser fenomenal. Oye, muchas Y gracias a ti también y Muchas gracias. muchas ganas de volver a Lisboa, de visitar el sí, Berardo y de tomarme unas, ¿cómo se dicen en portugués? Unas cañas, Un sí, vino sí, verde, ¿no? imperiais, unas unas imperiales imperiais. y disfrutar de la maravilla que es Lisboa. La verdad es que ha sido un placer esta reunión. Estamos acotando nuestros contactos desde hace mucho tiempo, pero esto de que tengamos una ventana virtual en la que nos podamos seguir Sí, viendo será un gusto, igual que será un gusto trabajar contigo en cualquier otro proyecto nuevo en el que te impliques, ¿vale? gracias, Placer. gracias. Muchas Placer. gracias. Adiós, adiós. Adiós. Gracias. Chao.